viste, haya un paro de colectivos y te quedes sin nada. Tal cual. Vamos a hablar con una referente de Uber, ¿no? Vamos a hablar con la referente de Uber aquí en la provincia de Misiones, con Dayana. Le vamos a dar la bienvenida a Dayana Reimann. Hola Dayana, Alejandra, Catherine, te saludan. Muchísimas gracias por esta comunicación. Buenos días, Katy, Alejandra, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, desregulación del transporte. ¿Cómo lo ven, Dayana, desde Uber? Bueno, Uber que viene peleándola hace bastante tiempo para tratar de ser reconocido y que no haya inconvenientes en distintos puntos del país, ¿no? Sí, la verdad que tenemos una gran expectativa respecto al tema, ya que, como dijiste, palabras exactas, todavía seguimos peleándola. Se había iniciado, ¿no es cierto?, una visibilidad nuestra y con las nuevas normativas y demás, pero aún así siguen siendo trabas para nosotros, en un contexto socioeconómico que hoy en día es imposible poder responder a esos requerimientos. Pero bueno, creemos también que esto es un paso a la vez, es un día a la vez, y bueno, con gran expectativa de ver, que nos sigan abriendo camino, entendiendo que nuestra actividad también es importante, que somos parte, digamos, del transporte de todo el país, pero sobre todo acá en Posadas, y que la gente nos elige, como ustedes dijeron antes, somos una alternativa económica que la gente eligió, porque obviamente hay otros servicios similares al nuestro que por ahí no son tan accesibles. Y bueno, nosotros vinimos a responder también a esa necesidad del común denominador de la gente de poder reducir costos. Bueno, hablábamos anteriormente de los requerimientos que pide Uber para también, ¿no? Hablábamos del marco regulatorio, ¿no? De todo lo que te pide la aplicación, sí, como seguridad para empezar a manejar y el pasajero. Sabemos que hasta antecedentes te piden. ¿Nos podés detallar más o menos todo lo que te solicita Uber para empezar a manejar? Sí, en cuanto a Uber, obviamente sí, te pide antecedentes penales también, el registro de conducir, el seguro, y bueno, hasta el momento no nos están pidiendo lo que sería el profesional, pero sí lo que sería el carnet al día, porque mismo la aplicación te va controlando el tema de los vencimientos y demás. Bien, eso es importante porque tiene un marco regulatorio de seguridad, ¿no? Sabemos que hasta que vos no entregues todos esos papeles, no te habilitan a poder manejar, ¿es así? Eso por un lado, y por el otro, a nivel de seguridad, si hablamos, Uber también tiene lo que es el seguro de pasajeros. O sea, Uber es el que asegura directamente al pasajero transportado. Si bien nosotros como choferes tenemos también nuestro propio seguro para pasajero transportado, pero en este caso Uber desde la base en la aplicación lo tiene. Tal cual. Ahora, Dayana, decimos, ¿no? Todo lo que es de regulación de alguna manera también termina generando un marco regulatorio, más allá de la palabra desregulación. ¿Creen que con esta medida de alguna manera podría llegar también a desarticular la persecución que hay por parte de ciertos sectores, por ejemplo, a los choferes de Uber, estos inconvenientes que solemos ver que terminan siendo noticia y que es lamentable porque en definitiva ni un taxista, ni un remisero, ni un chofer de nada me puede obligar a mí como usuario a elegir el servicio que quiera? Exactamente. Es nuestra esperanza en realidad, pero sabemos también que acá tiene mucho que ver la decisión de lo que es el sector de movilidad urbana. Y bueno, en ese aspecto hasta ahora no hemos tenido demasiados avances realmente a nuestro favor. Inclusive en la primer mesa, si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros hicimos una movilización bastante significativa y a raíz de lo cual por ahí se nos tuvo más en cuenta, pero de todas maneras se decidió sobre nosotros, digamos, sin nuestra presencia. Porque la realidad es que la normativa que se formuló fue sin nuestro aporte en ningún sentido, porque en la mesa de esa decisión no se nos llamó a nosotros, se decidió sin nuestra comparecencia, básicamente.
y hay un montón de puntos ahí que no se tomó en cuenta, que hay un común denominador muy grande. En Misiones, por ejemplo, en Posadas tenemos, por un lado, los que son de Garupá, Posadas, pero también están afuera, por ejemplo, de Candelaria, inclusive Fachinal. Y, por ejemplo, uno de los requisitos que acá piden en movilidad urbana es que el registro de conducir sea de Posadas. ¿Y cómo le pedís al de Candelaria, al de Garupá, al de Fachinal que tenga todo acá? Si su vida, su dirección, todo están en sus lugares de donde su domicilio real, especifica, claro. ¿no? ¿Entiendes? Por un lado. Por el otro piden, por ejemplo, autos con 6 años de antigüedad. Ni aún los mismos taxistas, ni aún los mismos remises pueden llegar a cumplimentar con eso, y a nosotros nos piden eso. Escuché anteriormente la representante de los remises y demás decir que por ahí nosotros no nos sumamos, no nos inscribimos. Pero la realidad es que es imposible lo que están pidiendo. ¿Entendés? O sea, ¿cómo? Pero todavía, esto, perdón, no está regulado todavía. Fue una primera medida, pero todavía no está regulada, ¿no? En realidad sí, nosotros en teoría teníamos que inscribirnos y tenemos que tener esos requisitos. Sí. ¿Entendés? Ahora mismo nos están persiguiendo con controles, algunos señalizados, otros no, porque muchas veces se esconden en ciertos lugares y salen de repente, tipo piden Uber, los mismos de movilidad urbana piden Uber, y para cazar Uber, porque esa sería la palabra. Esperan a que lleguen para poder increparnos básicamente, y pedir y ver que somos de Uber y todo eso, y secuestrar nuestros autos porque somos de Uber. Pero la realidad es que ellos no nos dan las posibilidades medianamente como para poder cumplir con esos requisitos. ¿Cuántos Uber hay más o menos acá en Posadas, entre Posadas, Garupá y demás? Familias. Somos más de 2.000. Más de 2.000. Sí. ¿Y son familias que en muchos casos hacen extra o se sostienen y es como único ingreso para sostener a sus hijos y demás hacer Uber? Gran parte de nosotros es la única actividad. Hay muchísimas personas en medio nuestro que por ahí no pueden dedicarse a otra cosa por cuestiones de salud, porque la única herramienta que tienen es el auto, y hace un montón de cosas, y es la única actividad. Así como en el caso de los taxistas, para ellos es su única actividad, para muchísimos de nosotros es nuestra única actividad. Incluso hay taxis que hacen Uber. Sí. Incluso digo, hay muchos taxis que hacen Uber. Sí, los taxis sí, o sea, siempre, desde el principio muchos nos han dicho, y te digo más, gente del sindicato, los taxis también hacen Uber ya desde hace mucho tiempo, incluso cuando ellos mismos peleaban contra Uber, ellos mismos lo hacían, eran como contradictorios en ese aspecto. Pero al margen de eso, como yo decía antes, digamos, hay muchos que también tienen otros trabajos y también hacen Uber, porque la realidad es que hoy ningún trabajo te permite llegar a fin de mes digamos, con una sola actividad, y eso aplica a cualquier actividad, y es como que no se está tomando en cuenta que la situación no es atacar solamente lo que nosotros hacemos, sino lo que son la situación económica de cada persona, de lo que llevamos adelante esta actividad. O sea, no se está contemplando, digamos, la fuente laboral, ¿entendés? Y ¿qué esperan que nosotros hagamos? ¿Entendés? Bueno, todavía no quieren que hagamos Uber, entonces bueno, denos qué alternativa tenemos para seguir trabajando. ¿Entendés? Nosotros, por ejemplo, si alguno de nosotros tenemos 2010, 2011, que Uber nos habilita a trabajar, ¿cómo haces para pedirle a una persona 2009, 2010, 2011 que se pasa a un 2019, un 2020? Si nosotros no estamos haciendo Uber para hacernos millonarios, para cambiar el auto, para ir de vacaciones. Habrá gente que lo hace, pero la mayoría de nosotros no. ¿Cómo hacemos para pagar una cuota de ese tamaño, de esa dimensión? O sea, para muchos de nosotros es el día a día, es el pagar cuenta, es el contarle cosas a nuestros hijos, y no es para, como se dice cotidianamente, tirar manteca al techo. O sea, estamos hablando para vivir, no para pagar cuotas ideales. Y no solo eso, el tema de los créditos.
no todas las personas pueden acceder a créditos tan significativos para cubrir ese pedido de movilidad urbana. O sea, hay muchas cuestiones que no se está tomando en cuenta y existe incluso ahora una gran persecución contra nosotros, donde se hacen incluso ciertos operativos que no corresponden porque no están debidamente señalizados. O sea, lo mismo que pasó el año pasado, antes de la movilización, sigue pasando actualmente. ¿Entendés? Y entre nosotros son muy pocos lo que cumplen con los requisitos que han podido registrarse. El resto han intentado registrarse y obviamente es imposible. O sea, obviamente que ha rechazado en los mails, están todos rechazados, digamos. Claro. Pero bueno, la respuesta es por mail. Sí, igual acá no creo, Dayana, ni de Sandra ni de tu parte, digo, los choferes en general, digo, todos viven el día a día, todos necesitan trabajar. Habría que ver cómo tracciona el tema de una posible regulación dentro de la desregulación del transporte, sobre todo a favor del usuario y la posibilidad de habilitar la cancha a más actores a ofrecer un servicio de transporte, ¿no? Exactamente. Buenísimo, Dayana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, tenemos mucho más. Tenía prevista otra...